Hechos capítulo número 25, versículos 1 al 12. Años de odio es lo que hay personas que tienen en sus vidas. Años de odio, años de rencor, años que a pesar de que eso sucedió, continúan con ese odio en su vida, ese odio en su corazón. Muchas veces, humanamente hablando, decimos, tiene razón. Todo lo que le sucedió, todo lo que hicieron en contra de esa persona. Pero hay veces que ese odio ni siquiera tiene sentido humanamente hablando. Decimos, ¿por qué es que esa persona tiene este odio en su vida? Ni que le hayan hecho algo malo, ni que le haya pasado algo. Y entonces, sea por una razón u otra, hay personas que tienen años de odio en su corazón. Y miramos eso en este pasaje. Estos fariseos, este Sanedrín, estos tenían años de odio en contra de Pablo, pero realmente no era en contra de Pablo. Era en contra de lo que Pablo predicaba, y en ese sentido era odio en contra de Jesucristo. No porque Jesucristo les haya hecho un agravio, no porque Jesucristo les haya hecho un mal, sino porque ellos, como miembros del Sanedrín, de la Suprema Corte en Israel, deseando mantener respeto y admiración de la gente y buscando ser reconocidos, buscando ser alabados por los hombres, cuando miraban que las multitudes se iban tras Jesús, les daba envidia y empezaron a odiar a Jesucristo. Y cuando Jesucristo en el templo volcó esas mesas de aquellos negociantes, estafadores, ladrones, que estaban vendiendo las cosas más caras de lo que era su valor, y haciéndolo dentro del templo, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y los fariseos se enojaron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Odiando a Jesucristo, odiando su autoridad, odiando lo que él representaba y lo que él predicaba y quién era Jesucristo. Y sabemos, Jesús les contestó, yo también les haré una... Ellos sabían que Jesucristo era el Mesías. Ellos sabían que Jesús era el Cristo. Había sido profetizado por Juan el Bautista, pero mejor mintieron y dijeron, pues no sabemos. ¿Quién sabe? Pero ellos sabían. Y habían el cumplimiento profético de Baal. Que siendo inocente, perfecto, sin pecado, Dios nuestro Creador, Jehová el Verbo manifestado en carne, que a pesar de eso iba a morir como nuestro sustituto, morir en nuestro lugar. Y ellos tramando matarle, Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Los fariseos, los religiosos? Dijo, sí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Desde Adán y Eva, ya Lucifer había decidido no querer obedecer a Dios, ya Dios lo había quitado de su posición, y sabes que él no era... En el cielo no era un soldado ángel, no era un capitán o un general del ejército de Dios. Él era, por decir así, el director de música. Y él dijo, mira, qué tan hermoso me hizo Dios, mira qué tan brillante me hizo Dios, mira cómo Dios me ha hecho
tan asombroso. Yo no quiero obedecer lo que Dios me diga, yo quiero hacer lo que yo quiero, así como Dios a nadie le dice a Dios qué hacer. Yo también quiero que nadie me diga qué hacer. Y el pecado entró en Lucifer y fue desechado del cielo y vino aquí y engañó a Eva. ¿Y qué causó eso? Pues que Adán, al deliberadamente pecar contra Dios, ahora por el pecado de un hombre, todos hemos pecado. Y Jesús dijo, Dios, aquel Jehová que hablaba con Adán, aquella voz de Jehová Dios que se paseaba en el desierto, que cada tarde tenía comunión con Adán y Eva y platicaban y caminaban juntos. Aquel Dios que les había dicho no comas, le había dicho a Adán, no comas del fruto del árbol del bien y del mal, porque si comes de ese fruto, me vas a desobedecer. Y si me desobedeces es pecado y el pecado trae muerte. Y cuando comas de ese fruto del árbol del bien y del mal, vas a morir. Y Adán deliberadamente decidió comer de ese fruto de ese árbol del bien y del mal. Y ahora la muerte ha entrado a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Y ese mismo Dios, Jehová el Verbo, que caminaba y platicaba con Adán y Eva, le dijo a Adán y a Eva, de la simiente de la mujer nacerá uno que herirá a Satanás en la cabeza. Y aunque Satanás lo hiera en el tobillo, en el calcañar, le herirá a Satanás en la cabeza. Profetizando desde aquel tiempo que Jehová el Verbo, él mismo se iba a encarnar, naciendo de una mujer, quien conocemos que se llama María. Y que él viviría una vida perfecta y que él al morir en la cruz sería herido proféticamente en el tobillo, en el calcañar. Pero que Cristo al morir, ser sepultado, resucitó al tercer día y de esa manera hirió a Satanás en la cabeza. Es vencedor sobre el pecado, vencedor sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo. Él es más que vencedor y él resucitó. Y los fariseos y los saduceos y el Sanedrín y el sumo sacerdote sabían que Cristo había resucitado. Los soldados vinieron y les dijeron, no vas a creer esto, pero toda la guardia estaba ahí, quizá unos 100 soldados, porque la Biblia dice que el líder de la guardia y otros soldados fueron a dar el reporte, quiere decir que eran muchos, no era un soldado, era una guardia, quizá 100 soldados, quizá 200 soldados, y todos estábamos ahí en la noche y no vas a creerlo. Pero Jesús, el que estaba muerto, resucitó de muertos y un ángel de Dios abrió y rodó él solo la puerta, una puerta grandísima de piedra que pesaría miles de libras. Un ángel de Dios abrió la piedra, la puerta, y no estaba Jesús, ya había resucitado. Y miramos a ese ángel de Dios y nos dio tanto temor que nos desmayamos. Y venimos a decirte lo que sucedió. Y por favor no vayas a decirle a Roma porque nos matan a todos. Dijo, mira, tú dile a la gente, le dijeron los saduceos, los fariseos, el sumo sacerdote y el Sanedrín, tú dile a la gente, a los israelitas, que ustedes estaban dormidos y que los apóstoles vinieron y se robaron el templo, se robaron el cuerpo mientras que ustedes estaban dormidos. Y si ustedes les dicen eso, nosotros, mira, te vamos a sobornar, te vamos a dar un montón de dinero. Y si ustedes les dicen eso a los otros israelitas, nosotros no le decimos nada a Roma para que no sepan. Y si alguien se da cuenta, nosotros vamos a hablar bien de ustedes con Roma. Pues trato. Y en lugar de confiar en Jesús como su Señor, como su autoridad, en lugar de apelar al nombre del Todopoderoso, Señor en griego es kurios, quiere decir suprema autoridad, el que gobierna, el que dirige, el que manda, el dueño. En lugar de apelar a Jesús el kurios, Jesús el Señor, Jesús, el hebreo sería Adonai, todopoderoso. En lugar de apelar al poder de todopoderoso, el que tiene toda potestad, toda autoridad,
supieron todo lo que pasó, creyeron todo lo que pasó y lo rechazaron. Rechazaron que fuera su redentor, sobornaron a los demás y los enviaron. Mucha gente cree todo lo que sucedió históricamente. Y Satanás y los demonios creen y tiemblan, pero el creer todo esto históricamente no quiere decir que tú dejas que Cristo sea tu dueño, tu redentor, tu Señor. No hay salvación sin redención. Si tú personalmente no apelas a la autoridad de Jesucristo, de Jehová salva, del Mesías, del Todopoderoso, del Señor Jesucristo, no eres perdonado, no eres redimido, no eres salvado. Y estos hombres odiaron a Jesús. Odiaron que temían que su autoridad iba a ser quitada, que su influencia entre la nación de Israel iba a desmenucir o a menguar, disminuir o menguar. Y cuando Pablo, siendo uno de los más celosos fariseos, quizá él mismo, unos del Sanedrín que habían escuchado a los soldados, o quizá después de todo eso llegó a ser uno de los del Sanedrín, pero uno de los que votaron que matasen a Esteban, al diácono de la iglesia bautista en Jerusalén. Y después de que él, con esa ira en contra, ese odio en contra de este camino de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, este Saulo, yendo en contra de ese camino, tratando de que toda la gente que había sido creyente en Cristo, poniendo su fe en Cristo, fuese torturada o encarcelada, o que blasfemase y se retrayese de su profesión, de su confesión, persiguiendo a la iglesia y los hermanos. Él, yendo en camino a hacer eso, Jesús mismo se le apareció. Jesús mismo se le apareció y Saulo cayó en tierra. Si él estaba montado en un caballo, cayó más duro todavía. La Biblia dice que cayó en tierra. Y la luz, el resplandor era tan brillante. La Biblia dice que Saulo, quien era, después llegó a ser Pablo, quedó ciego. Y entonces Saulo supo, él es Jesús. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Jesús le ha dicho: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o te es dar patadas en contra del aguijón. Hay yugos que se los ponen a los animales, y atrás de ese yugo hay un tipo de aguijón que usan para que no estén pateando hacia atrás, y también para ayudarles a ir hacia enfrente o en un sentido motivarlos a que anden más rápidamente. Y está diciendo: tú estás dando patadas en contra de eso, te estás lastimando tú mismo, no te va a ir bien. Y Jesús dijo, y Saulo le dijo a Jesús: Señor. Ahora creyó en Cristo, creyó en Jesús como su Señor, como su Curios, como su suprema autoridad, como todopoderoso, dueño de su alma. Y luego le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo: ve a tal lugar, ahí va a haber un hombre que te va a decir todo lo que yo quiero que tú hagas, porque te he escogido para predicar a todos los gentiles y ante reyes. Y entonces fue allá. Yo creo que fue el pastor de esa iglesia, en esa ubicación, en ese lugar, y fue, y Dios le dijo a él que fuese, y se enojaron más todavía. Porque ahora uno de los que era uno de ellos, uno de los más celosos fariseos, más educados, ahora era a ojos de ellos su enemigo. A ojos de ellos era su traidor. A ojos de ellos, ¿cómo te atreves ahora a ir y predicar acerca de Jesucristo y decir que Él resucitó? ¿Que no te enviamos? ¿Que no tú pediste cartas para ir y hacer lo opuesto? Oh, por muchas décadas
odiaron a Pablo. Y por fin, cuando regresó a Jerusalén, la última vez que Jesús le dijo, no regreses a Jerusalén esta vez, no subas a Jerusalén esta vez. Y él debió de haber ido a Roma directamente, libre, en lugar de ir a Jerusalén y después ser llevado en cadenas a Roma. Pero ahí lo arrestaron, lo medio mataron y luego Roma fue y lo rescató para que no lo mataran. Y miramos todo lo que pasó, lo arrestaron y ahora ya pasaron 2 años desde que lo arrestaron. Y ahora el gobernador que antes estaba ahí, el gobernador que por 2 años, sabiendo que Pablo era inocente, lo mantuvo encarcelado. Aquel gobernador que pudo haberlo libertado, pero quería un soborno para libertarlo. Que ahora ya lo quitó Roma de ser gobernador, pero para quedar bien con Israel y que lo miraran de buena manera, dejó a Pablo encarcelado. Ahora Pablo, delante del nuevo gobernador, quien también juzgaba en Israel como juez, lo que era el juicio de pena capital, porque Israel no tenía derecho de ejercer la pena capital, aunque a veces ilegalmente lo hacía. Ahora miramos que este Festo, este nuevo gobernador, es instalado y va a Israel. Y una de las primeras cosas que los israelitas le piden a este nuevo gobernador, estos influyentes de los judíos, estos de los principales sacerdotes y de los más influyentes de los judíos, ¿sabes lo primero que le pidieron a este nuevo gobernador? En verdad, queremos pedir un gran favor. Y si tú nos haces este favor, wow, vamos a funcionar muy bien como gobierno bajo. Y mira, pero te pedimos por favor, gracias, es un favor no merecido. Le está que nos hagas este favor, es quizá el único favor que vamos a pedir, pero es un favor, pero grandote. Y dice Festo, es el favor que tú quieres que te haga. Mira, por favor, mata a Pablo. ¿Qué? ¿Ese es el favor que le pidieron? Sí, y le rogaron, dice el versículo 2, y el versículo 3, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ahora, Pablo ya sabía que estos hombres odiaban a Pablo. La razón que lo enviaron a Cesarea hace 2 años es porque ya habían planeado 30 hombres haciendo pacto de que no comerían ni beberían nada hasta que mataran a Pablo. Y a propósito, no creo que cumplieron su pacto. ¿Por qué? Pues son hijos de Satanás, son mentirosos. Pero ahora miramos que al principio aquellos hombres habían hecho esa idea y ahora estos mismos sacerdotes de la Suprema Corte, del Sanedrín, estos años como unos hombres habían hecho un pacto para matar a Pablo. Sí, oye, hay que encontrarnos unos hombres que hagan lo mismo esta vez. Ahora ellos son los de la idea, queriendo que mataran a Pablo en el camino. Años de odio en contra de Pablo, años de odio en contra de... A veces tú tocando puertas, alguien que odia a Dios, quizá una bruja, quizá y algunos creen que no existen brujas. Oh, sí existen brujas y Wiccans y todo eso hoy en día, y wizards y todo eso existen, personas practicando el ocultismo. Ay, a propósito, eso de los horóscopos es pecado, no sigan eso, eso es basura, eso es del ocultismo, no sigan su vida por lo que dicen ellos, sigue y guía tu vida por lo que dice la palabra de Dios. Pero gente que odia a Dios, gente que ha decidido rechazar a Dios y dicen, oye, es que yo no puedo creer el evangelio. No es que no puedan creer, es que deciden rechazar, deciden no creer. Pero no solamente los ateos dicen que no creen.
¿Sabes que ellos odian a Dios? Hay muchos ateos, no digo todos, pero hay muchos ateos que odian a Dios. Odian el mismo Dios que niegan que existe. Odian el mismo Dios que ellos dicen que no existe. Ahora, qué ridículo y qué ilógico es odiar algo que ellos dicen creer que no existe. ¿Cómo, pastor? ¿Qué significa eso? Bueno, ellos se burlan de los creyentes, se burlan de nosotros, se burlan de la Biblia y dicen, eso de que Dios existe, no es cierto. Yo creo que es igual que decir que hay un unicornio invisible ahí, color de rosa allá en el espacio, que es todopoderoso. Han habido ateos que dicen eso, se atreven a decir eso. Ahora, obviamente yo no creo que existe un unicornio color rosa invisible en el universo, allá afuera en el espacio que es todopoderoso. Yo no creo eso, pero ¿sabes qué? Puesto que yo no creo que existe tal cosa, yo no tengo nada en contra de algo que no existe. Yo no odio un supuesto unicornio color rosa invisible en el espacio. Yo no tengo ningún odio. ¿Por qué? Porque no existe, porque es ridículo. Yo sé que no existe. ¿Cómo voy a odiar algo que no existe? Pero tú empiezas a hablar acerca de Jesucristo a uno que dice ser ateo. Empieza a decir acerca de las buenas nuevas del Evangelio y odian a Dios, odian a Cristo. No creer que existe. Tiren al piso, lo rompan y te lo avienten, quizás cierren la puerta, quizás te... pero yo pensé que tú creías que Dios no existe. Entonces, ¿por qué odias tanto a Dios? Porque ellos saben que Dios existe. Y el Espíritu Santo les convence en su corazón de la veracidad del Evangelio. Y ellos, en lugar de humillarse delante de Dios, pedirle perdón y pedir que Dios sea el dueño de sus almas, que sea su Señor, su suprema autoridad, en lugar de apelar al nombre de Dios, ellos mejor rechazan a Dios. Y entonces, años de odio en contra de Dios. Y dice Dios, mira, no te odian a ti, me odian a mí. Y como tú me representas, como tú eres mi embajador, mi embajadora, bienaventurados sois, dijo Jesucristo, cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y aquí ellos empezaron a decir un montón de cosas falsas, un montón de mentiras. Y Festo dijo, no, mira, Pablo está custodiado en Cesarea. Y como yo voy a ir a Cesarea en unos días, una semana, algo así, pues vengan de los que ustedes puedan venir y ahí entonces vamos a tener otro juicio. Y entonces nos dice que eso sucedió y después de unos 10 días trajeron a Pablo ahí en Cesarea ante el juicio. Versículo 7, cuando este llegó, o sea, Pablo que llegó ahí a ser juzgado, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, o sea, un montón de mentiras. Recuerden que lo habían acusado de haber llevado a gentiles adentro del templo y profanar el templo, y quizá lo acusaron acerca de no someterse a César y de no pagar impuestos, mentiras y cosas falsas. Quizá lo acusaron de hacer la revuelta y de tratar de causar una insurrección, obvio, todo mentiras. Y después de todas esas acusaciones, dice el versículo 8, alegando Pablo en su defensa. Sabes que sí hay momentos que tú debes de defenderte. Ahora, dicen, pero Jesús cuando fue acusado, él mantuvo silencio. Sí, porque la profecía decía que él como cordero mudo, sin hablar, sin defenderse, fue llevado al matadero, porque era una profecía que él iba a ser muerto. Pero
no hay una profecía que tú tienes que morir, porque tu sangre no puede redimir a nadie, ni tú mismo te puedes redimir a ti mismo. Y nosotros sí podemos en una corte, y debemos en una corte, decir la verdad y defendernos si hay una falsa acusación en nuestra contra. Y entonces él alegó y se defendió como un buen abogado defensor. Ante los mejores abogados acusadores en Israel, él, alegando su defensa, dijo esto: ni contra la ley de los judíos, o sea, ha hecho él algo digno de muerte, ni contra el templo ha hecho él algo digno de muerte, ni contra César ha hecho algo digno de muerte. Cuando dice he pecado en nada, a eso se refiere, porque lo llevaron ahí para que ejercieran la pena capital en su contra, como si él hubiese cometido un pecado que merecía la muerte. Entonces él dijo: yo no he hecho nada digno de muerte, ni en contra de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra de César. Y él probó toda esa, con las acusaciones falsas que dijeron, él comprobó alegando en su defensa, y comprobó que él era inocente. Pero noten esto: aunque él era inocente, y aunque todos sabían que era inocente, y aunque el gobernador anterior, Félix, sabía que era inocente, y aunque ahora este nuevo gobernador, Festo, sabía que él era inocente, no dijo: ¿sabes qué? Es inocente, libértenlo. No, ¿sabes qué? Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¡Qué ridículo! Tú sabes que soy inocente y quieres enviarme a Israel, una corte más baja que la tuya. Tú representas a Roma, tú eres un gobernador arriba de Israel, porque Israel estaba bajo el yugo de Roma. ¿Y tú vas a ir a una corte menor que tú para juzgarme? No, si hay un juicio que no es correcto, apelas a una corte superior. Apelas a una autoridad superior, no apelas a una corte inferior. Si hay un caso en tu contra y van aquí a la ciudad o el condado y un juez juzga algo y no es cierto, tú puedes apelar de la ciudad al condado, y si juzgan en contra o favor, pueden apelar a la Suprema Corte de Texas. Y si la Suprema Corte de Texas juzga algo y tú piensas que aún así eres inocente, tú puedes apelar a la Suprema Corte del país de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque esa corte es la corte más alta de este país, y lo que ellos digan, eso es en juicio. Entonces uno apela a una corte superior, no a una corte inferior. Es ridículo lo que él dijo. ¿Cómo que ir a Jerusalén? Y Pablo sabía que la razón que lo trajeron aquí a la primera vez es porque querían matarlo, y habían hecho ese plan de que cuando fuese en camino, ahí es donde lo iban a matar. Y después de 2 años esperando, y una y otra vez, mostrando su inocencia, y ellos, a pesar de eso, dejándolo encarcelado, se dio cuenta que ellos nunca lo iban a libertar. Ellos nunca iban a juzgar justamente. Ellos no lo iban a dejar libre, aunque él era inocente de todo lo que lo acusaban y lo había comprobado. Y entonces él sintió que ya no tenía otra opción. Y por eso, cuando le preguntó eso Festo, Pablo dijo: ya no había otra forma de salirse. Él sabía que si decía: oh sí, llévenme a Jerusalén, lo iban a matar. Y entonces, versículo 10, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan,
nadie puede entregarme a ellos. Noten este versículo aquí, Hechos 25, versículo 11, las últimas 3 palabras. Noten lo que Pablo dice. A César apelo. A César apelo. ¿Qué es eso de apelar? Es invocar una autoridad superior. Apelar es pedir que esa autoridad superior escuche tu caso, que esa autoridad superior sea la que decida por ti. A César apelo. ¿Por qué dice a César? Bueno, en Roma, César era el rey de Roma, el emperador romano, la suprema autoridad en el país de Roma, el poder mundial en aquel tiempo del mundo conocido. Y él está diciendo, yo estoy invocando el nombre de César, el nombre, la autoridad más alta en todo el mundo conocido en ese tiempo. El nombre de la persona en el gobierno con la autoridad suprema. Yo invoco el nombre de César. Yo apelo a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César. Pusiste tu fe, tu confianza y invocando que César sea quien juzgue, que César sea quien escuche tu caso, quien César sea el que decida tu caso. Está bien, a César irás. Y así como Pablo invocó el nombre de César para el juicio en el que estaba siendo juzgado en Roma, hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Y si tú invocas el nombre de Jesucristo concerniente a tu pecado que te separa de Dios y te condena al infierno, porque hay un caso en tu contra con todos los pecados que has cometido que te destituyen de la gloria de Dios, que te condenan al lago de fuego, y el juicio y el veredicto es muerte al infierno. Muerte quiere decir separación. Hay una muerte física, separación de tu espíritu y tu alma de tu cuerpo, y hay la muerte segunda, que es la separación de tu espíritu y tu alma de Dios, separado de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Pero si tú apelas el nombre de Jesucristo, si tú invocas el nombre del Señor Jesucristo, entonces, en lugar de ser juzgado y matado, puesto que Jesucristo es un Dios justo, y puesto que Él ha muerto en tu lugar y te ama y no quiere que seas destituido de la gloria de Dios, cuando tú apelas a Jesucristo y tú invocas el nombre de Cristo, tú dices: yo quiero que Cristo sea quien compre mi alma, yo quiero depender de Él para que Él sea quien escuche mi caso. Entonces Jesús dice: yo pago tu deuda, yo compro tu alma, yo te liberto de la condenación en tu contra, del pecado y del infierno, te salvo de esa condenación y te regalo el cielo, te adopto como mi hijo, como mi hija. Y por eso la Biblia dice, aunque todos hemos pecado, por eso la Biblia dice en Romanos 10 y el versículo número 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa y Dios no miente. Serás salvo si tú dejas que Jesús sea tu Señor, que Jesús compre tu alma, que Jesús pague la deuda de tus pecados. Jesús te salva del infierno, te regala el cielo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, si Pablo en su corazón hubiera creído: si yo confieso y si yo invoco el nombre de César, me van a llevar a ser juzgado delante de César. Pero si él se hubiera quedado callado, no lo hubieran llevado a César.
Pero puesto que él lo creyó, sabiendo que era verdad, y él invocó, él apeló al nombre de César para que su caso fuese escuchado delante de César, y dijeron, ok, pues a César vas a ser llevado. Así tú, si de corazón crees todo esto y decides dejar que Cristo compre tu corazón, compre tu espíritu, él pague la deuda de tu pecado, pero te quedas callado pudiendo hablar y no invocas el nombre del Señor, no apelas a su autoridad, no apelas a que Él te compre, a que Él pague tu pecado, a que Él te regale el cielo, te salve del infierno. Si tú no invocas el nombre del Señor, entonces no vas a ser salvo. Tienes que invocar el nombre del Señor. Pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será salvo. Y entonces esta tarde, amigo, amiga, te pregunto, si tú nunca has decidido dejar que Cristo sea el dueño de tu alma, y si tú nunca has invocado el nombre del Señor Jesucristo para que Él pague la deuda de tu pecado, para que Él compre tu alma, te salve del infierno y te regale el cielo, te animo que ahorita mismo decidas eso e invoques el nombre del Señor, le confieses eso en una oración. ¿Por qué? Porque si tú invocas el nombre del Señor para redención, Él salva. Oremos.